días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de High Performance Sports Analytics. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien cuya trayectoria y experiencia la han convertido en una referente a nivel nacional en el mundo de la nutrición deportiva, particularmente, aunque no exclusivamente, en deportes de combate. Esta invitada es Daisy Díaz. Daisy no solo es una nutricionista con amplia experiencia, sino que además fue ex competidora de taekwondo, lo que otorga una perspectiva única a lo que es el mundo de los deportes de combate, tanto como atleta como profesional en nutrición. Ella pues es nutricionista de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física. Además de eso es ISAC 3, lo cual pues es el nivel más alto práctico dentro del ISAC. Tiene experiencia siendo nutricionista del Ministerio del Deporte en el Centro de Ciencias del Deporte, además de que fue clave, una pieza muy clave en lo que fueron Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Además de eso, pues estuvo en algunos INDER, como fue en Cundinamarca y el IDRD. En este episodio hablaremos con Daisy principalmente de este tema, un tema que nos apasiona a los dos, que es la nutrición en deportes de combate, estrategias más efectivas para el corte de peso, el manejo de los pesos de los deportistas, el impacto psicológico, que es otra parte muy importante en ellos, y bueno, todo lo que puede seguir avanzando la tecnología y la ciencia en este tipo de deportes. Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Qué introducción tan grande, Dios mío. Sí, pues es que había bastante de dónde cortar para la introducción. Nada, feliz de estar acá y bueno, tú me dirás cómo procedemos. Claro que sí. Bueno, primero que todo, ambos compartimos una pasión que son los deportes de combate, ¿cierto? Tuvimos ambos la experiencia de primero estar como deportistas, luego en algún momento llegó la nutrición en nuestra vida. ¿Cómo sientes que combinar estas dos facetas te ha aportado para la vida profesional como nutricionista, el haber pasado por el deporte antes de llegar? ¿Cómo puede haber afectado tu visión como profesional? Bueno, creo que en mi caso fue un poquito diferente, ¿no? Si bien el tema deportivo no ha sido ajeno a mi vida, cuando lo tomé de rendimiento, ya un poco más en serio, por así decirlo, yo ya estaba estudiando nutrición. Entonces, digamos que no es una línea directa deporte hacia nutrición, como en muchas ocasiones suele ocurrir, que por tus experiencias en la parte deportiva te lleva o te impulsa a conocerlo. En mi caso, la parte de rendimiento se fue dando a la par que iba haciendo mi pregrado. Entonces, digamos que fue un ritmo completamente diferente, pero creo que sí. Cuando tú has sido cercano al deporte, te das cuenta que la disciplina que te da el deporte y la línea bajo la cual el deporte te educa, eh, te aporta mucho para determinar cómo quieres tu vida profesional, concretamente a encauzarla y tomar el camino hacia donde la quieres tú específicamente. Y es bidireccional también. En la medida en la cual tú vas obteniendo algunas herramientas, las vas aplicando también a tu proceso de formación deportiva. Entonces, van muy de la mano. Ok, listo. Te preguntaba porque, digamos, en mi experiencia personal, desde mi caso, yo decidí la nutrición precisamente porque empecé con el deporte de combate desde muy pequeño. Hice karate desde los 7 años, luego entré a Muay Thai, MMA, y yo me decidí a estudiar nutrición porque, curiosamente, lo que no se debe hacer tenía unos ejemplos a seguir porque entrenaba con muy buenos deportistas a nivel nacional que me decían cuando yo tenía 14 años, no, es que en una semana yo corté 7 kilos, en un mes bajé 18 kilos. Y yo decía, uy, yo quiero entender cómo hacer eso. Entonces, que debo estudiar nutrición, y Ujú. de ahí fui para adelante. También quise saber, bueno, tú fuiste competidora de taekwondo, ¿cierto? Pero además de eso, ¿algún otro deporte de combate has practicado, has conocido o con cuáles has trabajado también ya desde nutrición? Wow. Sí, digamos que hay cosas que uno a veces no se explica, ¿no?
Yo si bien no hice combates más pequeña, porque cuando pues estaba más chiquis las condiciones eran diferentes, no era porque no quisiera. Creo que toda mi infancia se dio en torno a mamá, yo quiero taekwondo, mamá, yo quiero taekwondo, mamá, yo quiero taekwondo. Lo que pasa es que taekwondo es un arte marcial que se ha popularizado mucho en los últimos años, pero para la época en la cual yo estaba pequeña no era tan común encontrarlo. Ahora es muy fácil encontrar escuelas de formación en deportes como taekwondo, escuelas de patinaje y de fútbol casi que en todos los sectores. En su momento no tuve un acceso como tan rápido, pero yo creo que en general el gusto está ahí. El que le gustan los combates se queda en los combates, se enamora en los combates y vive en los combates. Puede que ya no compitas, pero y más cuando has probado artes marciales, a diferencia de otros tipos de combates, hablemos por ejemplo boxeo o otros deportes que son más deportivos, menos marciales, te Sí. das cuenta que la marcialidad siempre se queda en ti. Es un estilo de vida básicamente lo que tú tomas al tener ese sentido. Respecto al trabajo, bueno, ha sido un poquito amplio. He tenido diferentes tipos de deportes que puedan considerarse categoría de peso. Hemos tenido artes marciales como taekwondo, karate, jiu-jitsu, judo, también deportes un poco más deportivos, valga la Ujú. redundancia, como es el tema de boxeo, que creo que es uno de los priorizados con los que más tuve la oportunidad de hacer un trabajo muy bonito en términos de equipos multidisciplinares, por ejemplo. Entonces, lucha, sí ha habido como, digamos, diferentes toquecitos en diferentes áreas entendiendo las diferencias que tienen los tipos de combates, ¿no? Sí, ok. Y también te lo preguntaba porque, bueno, yo realmente marcial tuve karate muy pequeño. Realmente yo de karate me retiré como a los 11 años, eh, pero de ahí yo pasé solo a deportivos, básicamente. Ujú, El Muay Thai tiene mucha marcialidad, pero si uno está en Tailandia, si no, nada que ver acá. Lo ujú. mismo el Jiu-Jitsu brasilero, en Brasil tiene su marcialidad, aquí es 100% deportivo. Entonces yo estuve mucho en la parte deportiva y luego conociendo cierta parte marcial me he dado cuenta que los cortes de peso y las cantidades cambian. En el deporte tú ves bestialidades, y digo bestialidades con todas las letras, Sí, porque lo que te comentaba, yo tenía compañeros y fue con lo que yo crecí, de 18 kilos en un mes, tal, tal, mientras que en la parte marcial de pronto no sé, ¿qué diferencias has podido ver de pronto en esas dos filosofías, desde la marcialidad y desde lo deportivo? mucho, mucho. Se siente mucho esa diferencia grande. Era lo que te decía hace un momento de el arte marcial se vuelve un estilo de vida en diferentes cosas. Entonces, hablemos, por ejemplo, de taekwondo. Cuando tú inicias, son claros en que hay unos principios básicos. Tienes cortesía, tienes integridad, tienes perseverancia, autocontrol, obvio. Tienes espíritu deportivo, tienes espíritu indomable, pero ahí, por ejemplo, ciencia, disciplina y amor. O sea, todos estos principios son el eje base bajo el cual nosotros nos encauzamos. Y en esto yo le agradezco muchísimo a los maestros que tuve. Tuve grandes maestros. No me sentaría a listarlos todos, pero creo que todos, a su manera y con sus diferencias, tenían los mismos principios. El autocuidado con nosotros, ya en la parte académica eran súper exigentes. Podíamos ser excelentes deportistas, pero si académicamente no rendíamos, no nos dejaban entrenar. Si personalmente tampoco estábamos siendo efectivos, también nos penalizaba, nos sacaba. Entonces creo que esa filosofía a veces se pierde en un gimnasio, a veces se puede perder en otros escenarios en los cuales infortunadamente se cree que simplemente es golpear, acabar al otro y ya. Vayámonos, digamos, como algo muy comercial. Hablemos de Cobra Kai. Ahí encuentras las dos diferencias muy clarísimas de lo que me estás preguntando. Entonces tenemos un grupo que dice vamos a ganar a toda costa. No estoy diciendo que todos sean malos, no estoy diciendo, o sea, como todos los extremos Sí, son malos, pero sí considero que el arte marcial busca que internamente generes esos cambios y el autocuidado. Entonces, obvio, en artes marciales también vas a encontrar esas diferencias muy marcadas, pero es más probable que un entrenador comprometido con el arte marcial, con la filosofía y el principio de lo que es el arte marcial, porque vayámonos a la base, todas las artes marciales terminan en su mayoría en do, karate sí, do, taekwondo y do es camino.
Básicamente están diciendo, esto es un camino que vamos a seguir, vamos a formarnos como personas, como individuos en las diferentes esferas que nos componen. Y si vamos al Hapkido, si vamos a la esencia de cómo surgen y por qué surgen las artes marciales, pues vemos que hay mucho trasfondo ahí alrededor. De pronto eso se pierde en otras áreas y es una Mm. crítica grande que a veces se da, por ejemplo, en taekwondo. El taekwondo, dentro de esa migración y cuando pasó a ser deporte olímpico, empezó a tener esas diferencias un poco más grandes, no solo en el cambio de estilo de combate y en las puntuaciones, sino también en esa filosofía. Ya de pronto es como una invitación entre todos, a que independientemente de lo que practiques, debemos tener esas bases de autocuidado. Y ese autocuidado a veces se pierde por estar pensando en rendimiento, 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 Sí, independientemente del deporte que sea, ahí es donde empezamos a tener como esas limitaciones a ambos lados. sí, es muy cierto. Y en ese punto también es donde entran las ciencias del deporte, apoyar, a apoyar en ese autocuidado que uno busca para los deportistas o en cuidarlos. A veces toca desde afuera tomar la decisión. Tengo en mente, si de pronto en mis primeros años hubiera tenido un equipo de deporte que además en esos años no se veía, en el Muay No, Thai todavía no, casi no se ve. Eh, yo a mis 15 años, el corte más terrible que he hecho en mi vida, uno de 7 kilos en un día. No se lo recomiendo a nadie, no lo estoy promocionando, lo estoy eh, denunciando. Eso no se debe hacer, pero son las cosas que uno veía y que yo dije, es que ese día yo me sentí profesional y esas son las cosas. En ese momento, hoy en día sé que no debe ser así, pero así le pasa mucho. Y después, habiendo estudiado, me llegó el caso de un deportista muy conocido en Colombia, no diré su nombre para protegerlo, pero en artes marciales mixtas es de los mejores que hemos producido. Llegó cuando yo ya era nutricionista a decirme, Diego, necesito que me manejes el corte de peso. Yo ya había trabajado con él, no había problema. Le dije, listo, ¿qué necesitas? Que cuento peso. Y me dijo, mira, me llamaron en un mes, tengo que pelear en Emiratos Árabes, estoy en 87 kilos y necesito pelear en 71. un mes. Y yo le dije, ok, eso no va a ser bueno para tu salud, no creo que sea el ideal. Y él no, es que necesito que lo hagas porque tengo que pelear. Y llegó un punto donde me tocó frenarlo. Y también ahí entra el criterio profesional y uno, pues, a medida que va estudiando, saber dónde poner los límites. ¿Cuál ha sido de pronto ese reto o ese caso en el que más has sentido que te ha tocado frenar a un deportista o trabajarlo? O si tú tienes algún caso personal cuando llegaste a competir, un caso drástico también que recuerdes. Diego, infortunadamente esa es una batalla difícil, es una batalla bastante complicada porque es una batalla ni siquiera con el atleta. Y cuando ya Con estamos un entrenador. hablando de medallas, cuando ya estamos hablando de dinero, cuando ya estamos hablando de muchas cosas en alto rendimiento, ya también se vuelve un tema multifactorial, llamémoslo de esa manera. Y creo que los principales retos son con entrenadores y áreas metodológicas. Infortunadamente es así. De pronto cuando hablamos todavía de deporte un poco recreativo, un poco externo, ya es un poco más de educación, de entender. Pero a veces se nos olvida que hay gente que muere en la báscula. Eso se Sí, nos olvida. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es como lo típico que nos ocurre en el país, que como yo como todos los días, cualquiera sabe de nutrición. Como yo estoy tonificado, voy al gimnasio y estoy bien, entonces estoy en la capacidad de hablarte de suplementación. Infortunadamente lo mismo nos pasa en nutrición. Todos saben de nutrición, todos saben bajar de peso, todos te dan las 80.000 herramientas y todos saben cuánto puedes bajar, cosa que es gravísimo. Creo que han habido varios casos de los que me hablas. Infortunadamente es una realidad de nutrición deportiva y eso también te lleva a no ser tan querido por las partes técnicas o metodológicas, infortunadamente, porque tienes que imponer tu criterio y eso cuesta. Eh, es un tema de principios también, ¿no? Considero que soy una persona de pronto un poquito muy radical en que si mis principios son claros, hay cosas y líneas que no voy a permitir que se transgredan. Y en ocasiones hay que priorizar la salud. O sea, en ocasiones no.
nosotros somos profesionales de la salud. Y por más que hayamos sido deportistas y que tengamos en el corazón las ganas de incentivar, promover esa competencia y queramos que ellos hagan, a veces cedemos, a veces decimos, mira, eso no está bien, lo que estás haciendo no, te voy a apoyar de manera que sea lo menos grave posible, para que el impacto sea lo más restringido posible. Pero en ocasiones te paras y dices, no, yo sé que puedes dar el peso. Y esa situación se me ha presentado en par ocasiones, en diferentes deportes. Mira, yo sé que vas a dar el peso, pero no apruebo la forma en la cual lo vas a dar. ¿En qué, digamos, basamos ese criterio o en que desde la parte profesional a mí ya me toca parar cuando ya no tienes reservas grasas, cuando ya tu desarrollo muscular está muy por debajo de los mínimos que nosotros requerimos, cuando ya sabes que la persona tiene niveles de deshidratación alto y aún así le quedan 3 o 4 kilos por bajar? Entonces la discusión grande y creo que el reto profesional grande viene ahí, en cómo el no es bien tomado en ocasiones, no voy a decir que todos, hay muchos entrenadores y muchos metodólogos y diferentes profesionales que son muy receptivos y que saben que la ciencia está ahí para apoyarnos y nos permiten articularnos, pero en ocasiones es difícil. Creo que ese ha sido el mayor reto que hemos tenido y es triste y complicado, la verdad. O sea, sin hablar de temas ni casos muy, muy, muy puntuales, pero sí, sí los he tenido que limitar, he tenido que generar como esas roces profesionales, infortunadamente. Sí, no, y te entiendo porque precisamente ese caso que tuve significó la ruptura de una relación con un entrenador que quería muchísimo durante mucho tiempo, pero porque él fue el que me pidió que siguiera ayudando al deportista y yo le dije que no. Yo le dije, eso no es ayudar, porque él me dijo yo le dije, eso no es ayudar, eso es afectarlo a él. Total, Diego, se te muere el deportista. ¿Dónde queda tu conciencia? Entonces, es algo que a ellos de pronto se nos olvida a todos. Nuestra prioridad es salud. Por más amor que le tengamos al deporte, por más cariño que tengamos, por más que haya sido un deportista que conocí desde los 3 años, mi prioridad es la salud de esa persona y más si son juveniles, que también en ocasiones olvidamos que es mejor que este juvenil pierda esta competencia o que se le cambie la categoría, lo que sea, pero no perder un atleta definitivamente por una lesión o por alguna complicación que a futuro nos va a salir más caro. Hay grandes potenciales, pero nos encargamos en ocasiones con algunos vicios del sistema de dañar a esos chicos o cansarlos. Y hay deserción también por eso. Estoy de acuerdo. Y justo tocaste el tema de los juveniles. Y otra cosa que sucede muchas veces es en ese paso de infantil, juvenil y Transición. profesional o mayores. Recuerdo muchos deportistas que a los 18 los entrenadores querían que siguieran compitiendo en la categoría que competían a los 14, cuando ya es absolutamente absurdo. Un hombre que creció 18 centímetros y querían que siguiera en la misma categoría. Y eso también genera discusiones y a veces te vuelve difícil hacerlos entender. Sí, él fue campeón suramericano en esa categoría a los 15, a los 16, pero es que ya no está para seguir dando eso. Ese creo que es el tema grande. La gente crece, madura, se desarrolla. Esos son hormonas, esos son tejidos adicionales. Sí, creo que ahí es donde empezamos a tener dificultades. Creo que cuando hablamos de deportes de rendimiento y selección de categorías de peso, es donde tenemos un tema muy, muy, muy difícil. Olvidamos el crecimiento, el desarrollo, olvidamos los picos de edad de crecimiento y también con eso les empezamos a afectar a los chicos previo. Esa transición, esos preadolescentes, adolescentes son una población que a veces tratamos como si fueran adultos chiquitos y olvidamos que tienen unas características muy, 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 muy específicas y que se deben apoyar mucho. Más en un país como el nuestro, que si bien ha tenido un crecimiento interesante en la parte deportiva, en logros deportivos, hemos notado también que no tenemos un recambio generacional fácil en algunos deportes. Entonces tenemos deportes donde se nos retiran nuestros grandes exponentes y estamos sufriendo un poco por esa semillero que viene, esa regeneración y ese recambio generacional. Y creo que estos son claros ejemplos en donde podemos empezar a aplicarlos. Si somos muy juiciosos y tenemos
un muy buen control previo con esos adolescentes y juveniles, la transición va a ser mucho más cómoda. Pero eso creo que a mí me gusta mucho aplicar unos principios grandes de categoría de peso y los uso mucho con los deportes de categoría de peso, que serían como el SEGA, más o menos, CEGAH, que sería como determinar la composición corporal a la luz de ese cambio de categoría de peso. Debes tener en cuenta la edad de la persona, por lo que estamos hablando, si son juveniles, si son mayores. Vamos a tener en cuenta el género también, porque a veces también olvidamos que hombres y mujeres, bueno, hablando y dejando por fuera Sí, todos los temas de género, somos diferentes, hormonalmente somos diferentes, biológicamente somos muy diferentes. Y la elección de categoría de peso también la debemos incluso tener en cuenta por el ciclo menstrual, situación que yo hablo muy bien, digamos que lo tenemos muy claro, pero una mujer previo a iniciar menstruación va a retener líquidos y hay que tenerlo en cuenta. La fase lútea, la fase lutea, digamos que a veces lo dejamos pasar y decimos hombres y mujeres parejos. Sí, el entrenamiento no puede ser del todo igual, pero también la selección de las categorías de peso van a depender de esas cosas. Bueno, vamos en la C, la E, la G, la A, la alimentación. Concretamente, cómo está la alimentación de esa persona. Y en la alimentación vamos a irnos a todo el componente que tiene la seguridad alimentaria. No es lo mismo un deportista estrato 1, que no tiene carne sino una vez a la semana en su casa, a un deportista con unos buenos ingresos que tienen una alimentación completa. No es lo mismo un deportista que está acostumbrado a comer cero frutas y verduras a un deportista que está comiendo de todo. Entonces, la alimentación en todo lo que enmarca la seguridad alimentaria. Y pues finalizaríamos con la hidratación, ¿no? Creo que cuando se hace una elección de categoría de peso, para mí ese es como un grupo grande en el cual enmarco todo mi trabajo. Reviso todo este panorama y a la luz de esos resultados nos sentamos y en conjunto decimos, bueno, tu objetivo es este, hasta aquí podemos llegar sanamente, hasta aquí podemos ceder, definámoslo, entrenador, atleta y profesionales de la salud. No sí. sé si estás de acuerdo con este planteamiento, así es como usualmente lo trabajo yo para que no se afecte la salud de los chicos. No, y me parece muy bueno. Yo solo le agregaría una cosita, que es parte de la interdisciplinariedad y es la parte psicológica, porque inclusive hay deportistas que psicológicamente no van a bajar, no van a bajar, y he tenido casos de un deportista que siempre ha dado el peso y un día empezó a dejar de bajar y yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tuvo que hacer una intervención psicológica porque el estrés que estaba manejando, aumento de cortisol, no le permitía bajar, se Ujú. trabajó y dio el peso. No, Dieguito, Entonces, infortunadamente a veces se nos olvida, pero la categoría de peso es, para mí es de las categorías más bonitas que hay. Yo amo trabajar con los deportes de categoría de peso. Son acíclicos, son emocionantes, los entrenamientos, las competencias, todo. O sea, yo me desvío por los combates. No quiere decir que los otros deportes no me gusten. Y tú sabes que yo practico otros deportes actualmente que ya no estoy sí, claro. compitiendo en combates, pero tienen su magia los pesos. Pero a su vez son deportes que requieren todo un equipo multidisciplinar. Este trabajo sin un médico que nos esté verificando que su salud esté bien, no va a ser tan óptimo. Sin un fisio que nos esté ayudando también y que, con el cual estamos haciendo un trabajo articulado por cargas, por lo que sea, por grupos musculares, no va a ir tan rápido. Y algo que definitivamente debemos tener en cuenta es que la llave psicología-nutrición es clave. Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinar. Digamos que en todos estos deportes siempre hemos tenido médico, fisio, psicólogo, nutri. Pero yo soy muy sincera y clara en este punto. Mi llave es con el psicólogo o la psicóloga que esté trabajando conmigo. Porque es que nutrición son hábitos y hábitos implica psicología de Sí, derecha, de una vez. Eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer las veces de psicólogo, porque pues obviamente no, cada uno va a respetar sus roles, pero si no trabajamos de la mano con el psicólogo, no va a haber adherencia, no va a haber nada. Yo le puedo explicar a la persona y hacer un diagrama súper lindo de qué es lo que está pasando por su cuerpo. Le puedo tener en un hotel 5 estrellas, le puedo tener el chef con estrellas Michelin solo para él. Pero si la persona está pasando un mal momento y no ha sido capaz de gestionar sus emociones, si en su cabeza está demasiado, no sé, perdido, desorientado para el entrenamiento, para la toma de decisiones, no va a fluir.
no va a pasar nada. Entonces, sí o sí, el trabajo interdisciplinar es necesario, no solo psicología todo, pero la llave psicología-nutrición es innegable. Nosotros Sí. debemos trabajar en conjunto con ellos. Además, te voy a sumar otra cosita. Infortunadamente, los deportes de categoría de peso muchas veces son un factor de riesgo alto para TCA, trastornos de Ah, conducta sí. alimentaria, ya sea por anorexias o bulimias o vigorexias. Entonces, el psicólogo es indispensable para nosotros. Sí, Y en no. un mundo como el de ahora, en el que todo es fitness, en el que todo es la imagen corporal, en el que todo es ya, 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 ya. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Psicólogo Sí, es no, y indispensable. precisamente a eso iba la parte de los TCAs. Hace poco salió un estudio donde revisaron, pues ya hay muchísimos de TCA en deportes de combate, pero salió uno 2024, diciembre, enero 2025, o sea, está recién salido del horno. Fresco. Exacto. Que hablaba precisamente, les hicieron evaluación con encuesta de posibilidad y de tendencia a las TCAs o a los desórdenes alimenticios, que igual son dos. Y lo hicieron en tres momentos clave: 7 días antes del pesaje, 7 días después del pesaje y 28 días después del pesaje. Se dieron cuenta que antes del pesaje obviamente tenían su tendencia, pero 28 días después del pesaje aumentaba la cantidad de personas. Estamos hablando de que era un 89% lo que se decía, aunque en mi experiencia yo digo que eso está enmascarado. Yo todavía no conozco el primer peleador de combate que no tenga algo, así sea un desorden alimenticio pequeño. Me incluyo, todavía me incluyo. Eso te iba a decir. O sea, nosotros Sí, profesionales de la salud, teniendo todo el conocimiento, yo a veces me paro y me miro y me digo, yo también tengo mi rayecito, pues. sí, Pero exactamente. eso también tiene su justificación, ¿no? Previo al combate estamos en fase de carga todavía. Estamos dando el peso o de pronto, bueno, voy a ser sincera, yo no tuve problemas con mi peso cuando competía. No porque yo sea, mejor dicho, magrina, no. Tuve la bendición, yo te decía hace un momento, mis maestros, mis entrenadores, todos fueron hermosísimos y me dejaron elegir una categoría de peso que se me prestaba. Mi peso estaba en la mitad de dos categorías, Mm. entonces digamos que se me facilitaba un poco estar en ese promedio colombiano que Sí, me permitía moverme entre dos categorías. Si tenía que bajar, eran máximo 2 kilos. Yo pesaba usualmente 55 kilos y estaba en la categoría 53 y 57. Entonces estaba muy, muy en la mitad. Si de pronto teníamos por ventaja de estatura la posibilidad de irme en la categoría inferior, pues era bajar 2 kilos. Bajar 2 kilos pues realmente no es sí, mucho. O subirlos. Subirlos me costaba un poco más que bajarlos, porque siempre estaba el temor de subirlos mal. mm, Entonces, es complicado. Esos días previos, como hay cargas, entonces la mayoría estamos muy concentrados en técnica, estamos muy concentrados en el peso, entonces tú estás ahí, estás preocupado, pero vas. Esos sí. días previos, ¿tú qué haces después del pesaje? ¿Qué es lo primero No, que se hace después después del del pesaje? pesaje, el promedio es buscar la comida que más Y entonces todos apenas salimos a pueda. una frutería a comernos un kiwi con yogur griego. ¿Qué va? Todos salimos a comer lo A uno primero a que encontrás. salchipapa, hamburguesa, lo que caiga, sí. Tal cual. Entonces, y ya se tienen los sitios. Si el pesaje es en la universidad tal, entonces a la salida hay una pizzería. Si el pesaje es en la universidad tal, allá por la esquina venden. O sea, ya todos lo tenemos Tal clarísimo. cual. No es saludable, no es lo correcto, pero es lo que pasa, es nuestra realidad. Esos días después, uno dice, llevo sin comer tanto tiempo. Y entre más abrupto ya sido el corte, peor va a ser ese Ya, rebote posterior. ¿Qué pasa 20 días después? Ya tú te miras al espejo y te das cuenta que tienes cachetes, como los tengo yo ahora. Ya te miras, te dices, "Jue madre, la chocolatina se me está derritiendo, ya no estoy igual". Entonces empieza la culpa, nuevamente. Eso era lo que veníamos hablando ahorita. Los trastornos de conducta alimentaria los tenemos, pero es que todo el tiempo estamos con esa reafirmación. Todo el tiempo. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. No solo categoría de peso, son combates, que a veces olvidamos eso. Categoría de peso también son esos deportes que deben ser armoniosos y que te piden, aunque no bien para competir un peso, sí hay un riesgo inminente en que la persona deba mantener un peso. Hablemos, por ejemplo, de atletismo. Atletismo es tiempo y marca, nada que ver con nuestras categorías específicas.
pero tenemos entrenadores que te dicen, usted Diego, tiene que pesar 60 kilos para esa carrera. Si no pesas 60 kilos estás mal. Entonces la persona se empieza a autoexigir. Hablemos de gimnasias, por ejemplo, que también deben ser armónicas, deben verse bien. Hablemos de escalada. Un escalador que no tenga un buen peso es mucho peso muerto que tiene que hacer, la gravedad lo va a llevar. Entonces, muchas veces ignoramos esos factores de riesgo que nos llevan a mantener eh, riesgos de trastornos de conducta alimentaria. Y en pesos y en combates pasa demasiado. Sí, Muchísimo. sí, eso es verdad. Y muchas veces se ve potenciado cuando precisamente se dan esos cortes muy grandes y se terminan cometiendo errores en esos cortes, en esos procesos de descenso, que también terminan afectando al deportista y le generan mayor ansiedad para eso. Digamos, de esos errores hay que se pueden cometer, ¿cuáles son los más comunes que tú has visto en deportistas que cometan errores al momento de hacer su corte de peso? Yo creo que los principales errores que se ven en los cortes de peso son, uno, la carbohidratofobia. Se ha satanizado demasiado que el carbohidrato es malo. El carbohidrato es terrible, tú no puedes mirar eso, entonces todos ayuno intermitente, todos dieta cetogénica y el carbohidrato quítalo. Olvidamos que nuestra fuente de energía grande es el carbohidrato, y más en un deporte acíclico, en un deporte intermitente y con alta intensidad como lo son los combates. Entonces creo que para mí ese es uno de los principales errores. Dos, hidratofobia. Hay, infortunadamente, entrenadores que todavía siguen con la concepción que hidratarse está mal. Entonces empiezan a deshidratarlos 2 meses antes. Y ahí ya empezamos con muchas situaciones infortunadas. Tres, ayunos constantes. Estamos a un mes y medio de competencia y la persona está ayunando. Ya no, yo llevo 2 días sin comer, 3 días sin comer, lo ves pálido, ojeroso, Sí. sin energía. Creo que esos son los principales errores. No duermen. Ah, pues ni que me hablas de la deshidratación por bolsas y 80.000 trajes encima, Sí, sudadísimos, que un mes antes. sí, además es, O nos vamos para sauna, pero me baño al salir del sauna. O sea, son una serie de situaciones que a veces olvidamos y decimos costo-beneficio, no estamos haciendo nada, pero estamos manteniendo nuestras malas prácticas con la botellita, con el chiclecito, con el que lo ha hecho y lo ha visto lo entenderá. El que no, lo invito a que se acerque un poquito más a los combates para saber a qué se refieren esas para estrategias. entenderlo, sí. Pero esas son los principales limitantes. Creo que el mantenernos fuera de la ciencia y de pronto el no asesorarse correctamente nos lleva a esas malas prácticas. No sé si a ti Sí. se te ocurre alguna otra. No, sí, son esas y tiene también mucho que ver con el timing de las cosas, porque es lo que tú decías, cortan carbohidratos un mes antes, 2 meses antes, eso es absurdo, porque efectivamente, por motivos fisiológicos, si yo disminuyo los carbohidratos voy a disminuir peso, pero no es grasa, que además todo el mundo cree que es grasa, es peso porque la acumulación de glucógeno va ligado a agua y entonces al disminuir el glucógeno muscular y hepático, pues bajo peso. Sí, pero eso con 3 días de disminución de carbohidratos a 1 gramo o menos de 1 gramo por kilogramo de peso al día, se consigue todo lo que vas a hacer. Entonces, si lo haces 2 meses antes, son 1 mes y 27 días más de lo que realmente necesitas. Tal cual. Lo mismo con el líquido, hay estrategias que no significan cortarlo, la manipulación, todo eso, y es eso, el timing, que se estresan y quieren bajar rápido desde mucho antes, cuando son cosas que se pueden hacer. Y su nombre mismo lo dice en la ciencia, estrategias agudas, que se hacen para un momento específico y no necesitan estarlo tanto tiempo antes. 2 meses Pero antes es déficit calórico y ya, no hay necesidad de nada más. ahí vamos a hablar de entonces de dos conceptos grandes que de pronto se ignoran. Peso agudo, peso crónico. Sí, Eso es algo que de pronto a veces ignoramos y no tenemos en cuenta. Y es en qué medida de mi categoría de peso tengo esos porcentajes en los cuales me puedo mover. Muchas veces esa situación también la encontramos en la parte técnica, en la cual nos exigen estar en peso agudo 2 meses antes. sí, Y entendemos que, oye, no es posible mantenernos
tanto tiempo así, a menos que la elección de la categoría de peso sea muy cercana a sus pesos basales de osmolaridad. Entonces, si yo, en mi caso, yo me movía en 55 kilos, no subía ni bajaba de ahí. Entonces, era fácil para mí que me pidieran hacer esos cambios. Pero infortunadamente la elección de categoría de peso no está basada en todos los factores que hablábamos previamente. Lo que tú dices, el atleta venía juvenil en eso y lo mantengo ahí, está sufriendo ahí y aún así 3 meses antes le pido peso agudo. Entonces, eso los lleva a esas malas estrategias. Hay que entender que el peso agudo lo podemos manejar del 2 al 3% de la categoría de peso, pero va a exigir estrategias agudas de control. Sí. El peso crónico debemos enfocarlo a la pérdida de grasa. En el periodo agudo no vamos a perder grasa. Las personas que crean que esos últimos 4 o 5 kilos que perdí la última semana, los últimos 2 3 kilos, no son grasas. Esos son ¿No? líquidos, eso es parte de músculo, esos son vaciado gastrointestinal, eso es deshidratación plasmática, eso es deshidratación por diferentes lados, pero no es músculo, no es grasa. Y ahí es donde de pronto ignoramos esos dos conceptos de peso agudo, peso crónico y las estrategias que debemos tener en cada uno. Es indispensable asesorarse. Ese periodo crónico lo podemos bajar, tú lo decías perfectamente. Bajemos gradualmente, hagamos un cambio en las porciones, carbohidrato, proteína, grasa, miremos la calidad proteica también, adecuemos los tiempos de comida a la luz de cada uno de los entrenamientos y momentos. Creo que hay grandes retos. Y a eso te va a sumar otra, los deportistas que estudian. Un deportista que estudia es un deportista que trasnocha, que tiene una carga adicional, que es todo ese esfuerzo mental, ya sea de trasladarse o no trasladarse, pero tiene que hacer trabajos, actividades. Y todo eso aumenta fatiga. Empezar esas pérdidas de peso abruptas y no planeadas en la parte crónica, lo que me va a llevar es a aumentar fatiga y a disminuir el rendimiento que la persona pueda llegar a tener durante la competencia. Ok. Así es. Y sí, efectivamente es eso también, que buscan un déficit calórico extremo. Desde tiempos he visto deportistas que llegan con 1100 calorías, una cosa absurda, entrenando 3 veces al día. Eso no les cubre ni el entrenamiento. Así van Ujú. con su mente de, no, es que tengo que comer media presa de pollo y 2 cucharadas de cualquier cosa y listo. Y efectivamente no es así. Y eso lleva a otro tema, que es la parte de la periodización. La periodización nutricional con estos deportistas es clave, saber y aprender a planificar el corte de peso, que es algo que muchas veces no se hace. Simplemente lo voy a hablar desde uno de los que yo más he manejado, que son los profesionales de boxeo y artes marciales mixtas. Ellos no tienen un calendario competitivo estructurado para el año, sino que ellos los llama un promotor y les dice un mes, 2 meses antes: hola, ¿cómo estás? Tengo una pelea, tal fecha, ¿aceptas o no en tal categoría de peso? Listo. Y entonces uno también como nutricionista se entra con ellos 2 meses en la empresa en la que mejor le va a uno, 3 meses antes. Y es una pelea y están programados para esa pelea porque esa pelea pues, les va a dar eso. Hay otros casos donde es una semana de anticipación porque fue una pelea de short notice que les llaman, o sea, que te avisan rápido. También entonces es aprender a hablar con los deportistas y con los entrenadores hasta qué punto pueden aceptar, por ejemplo, esos de llamado rápido. Un caso muy famoso en la UFC, un deportista que bajó 11 kilos en una semana para una pelea de título, porque evidentemente le dijeron: vas a pelear por el título. Muy probablemente, aunque no se han publicado los pagos, fue más de $1 millón por esa pelea. Y son 11 kilos, pues vos haces lo que sea por bajar esos 11 kilos, porque es una oportunidad que muy probablemente nunca se va a repetir. Pero evidentemente la perdió porque muy probablemente deshidrató mucho, afectó su salud cerebral, tuvo un knockout en el primer round, precisamente por este tipo de cosas. Entonces es muy importante aprender a periodizar y planear ese corte de peso. Ahora, tú también has trabajado mucho más con deportes ciclo o que se manejan de otra forma. ¿Cómo lo manejan en esos deportes? Diego, yo creo que la base viene, tú lo ejemplificaste bien. La elección de la categoría de peso es el eje central de la periodización nuestra. Si la elección de la categoría cumple con todos los requisitos que hablábamos anteriormente, no vamos a sufrir.
No vamos a sufrir independientemente si sea ciclo o no ciclo, si tengo 2 meses, 8 meses o no. Porque yo sé que esa es mi elección de categoría, yo me muevo en esa categoría e intento mantenerme máximo al 5% de diferencia de mi categoría de peso todo el tiempo, todo el año. Si mi categoría de peso está elegida de manera abrupta o simplemente por la ventaja anatómica, en el caso de algunos, piernas largas, brazos largos, bueno, o porque haya otro motivo. Dejémoslo en motivos económicos, en motivos técnicos, bueno, en lo que, en lo que sea. Ahí ya empezamos con la primera limitación en la periodización. Ya sea ciclo o no ciclo, ahí ya tenemos el primer 50% o ganado o perdido. La ventaja que tenemos en los deportes ciclo es que intentamos tener un macrociclo muy claro de entrada. Ese es como el ideal. El ideal es entender a lo largo de todo este año cómo nos vamos a mover. Entonces, cuáles son esos momentos de carga, de descarga, en qué momentos tenemos acumulación, en qué momentos vamos a tener esas descargas. Y a la luz de eso nos vamos moviendo con cada uno de los muchachos según las necesidades que tenga. Teniendo en cuenta que también, si es necesario usar suplementación, esta debe estar a la mano de estas situaciones. Su uso no es indiscriminado como algunas personas piensan que es, sino que todo debe ser muy planeado. Uno, por entrenamiento gástrico, tanto de los suplementos como de los alimentos que demos. Y dos, por los timings de cada uno de esos suplementos, entendiendo, por ejemplo, que la creatina, si bien me ayuda a ganar algunas cosas, algunos beneficios, especialmente en la parte muscular, también me ayuda a retener líquido muscular. Entonces, una persona que está un poco al límite y está tomando creatina próxima a un combate, probablemente vaya a aumentar su dificultad de pérdida de peso o su eh, obtención del peso, logro obtención del peso. Em, pero sí, la periodización general en deportes ciclo se nos facilita un poco si tenemos esa comunicación permanente y esa posibilidad de revisión constante de cargas. Y ahí es donde hay un término que de pronto se ha malgastado un poco y está un poco usado y es la monitorización, el monitoreo de las cargas, el monitoreo multidisciplinar del deportista para nosotros se vuelve un eje central de manejo anticipado de algunas situaciones. Eso no quiere decir que no se presenten esos casos que me estás diciendo. Esos casos en los cuales de la nada apareció un Open y el Open me da a dar puntos de clasificación, entonces tenemos que ir y ahí ya empezamos a hablar también del conocimiento que se tenga de los atletas y de las condiciones específicas. No se puede manejar a todo el grupo de karate, a todo el grupo de MMA con un mismo libreto. Todos son completamente particulares. Vas a encontrar el que tiene que bajar como el que tiene que subir. El que terminó con la novia, le dio tusa y se bajó 5 kilos en una semana y ya no eres capaz de volverlo a parar y volverlo a llevar al peso de categoría que tiene. El que se me lesionó y está en ese proceso de readaptación y necesito que regrese en buenas condiciones también a su combate. Digamos que también esa periodización tenemos que entenderla que es individualización también de ese proceso nutricional. Completamente de acuerdo. Y también, ahí dentro de la planificación, la periodización, está otro tema que lo hablamos ahorita, antes, y es el postpesaje. Uno también tiene La que, recuperación. la recuperación del deportista y planificar el postpesaje con los deportistas dependiendo de la magnitud del corte de peso, de bueno, todo lo que ha hecho. ¿Qué experiencias has tenido con eso? Yo he visto monstruosidades desde que tuvieron una deshidratación súper fuerte, activación de vías metabólicas de carbohidratos, le dieron un azúcar muy de una y se les desmayó el deportista postpesaje, cosas así. Entonces, ¿qué has llegado a ver tú y pues cómo lo manejas? Mira, yo creo que el secreto de la recuperación está en 3 puntos. Dije cuatro, en Entonces, 10. Rehidratación, ajá, porque muchas veces para finalizar ese combate, ese peso, se llega. recurrimos a alguna medida de deshidratación. Vamos a mirar la rehidratación, vamos a mirar la recuperación de las reservas de glucógeno y eso debe ser adecuadamente estudiado en el sentido de qué tanto perdió la persona, en qué medida y cómo fueron esas cargas alimentarias previas al pesaje. Y por último, readaptación gastrointestinal. Si tenemos una persona que duró sin comer mucho tiempo, hay que entender que así como nos pasa en nutrición clínica, vamos a tener y se han presentado síndromes de realimentación en atletas.
porque estamos hablando de una persona que 2 meses antes dejó de comer o que empezó, tú lo decías ahorita, por debajo incluso de su tasa metabólica basal, consumos de alimentos, que muchas veces ese poco contenido calórico no lo recibe ni siquiera de alimentos enteros. Es de un suplemento o de un batido por ahí o de un pedacito así de algo, de una cremita, porque todo lo sube de peso. Entonces, yo inclinaría a la rehabilitación, la Recuperación. recuperación post-pesaje en esos 3 puntos. Rehidratación, recuperación de las reservas de glucógeno y la readaptación gastrointestinal. Creo que en esos 3 puntos es donde empezamos a trabajar la tolerancia que tengan los chicos, se les va educando. Infortunadamente, en combates no siempre pueden estar con nutrición cuando están combatiendo. Usualmente nosotros hacemos un muy buen apoyo durante nuestros estadías acá, pero ellos se van a competir y nosotros nos quedamos echándole bendiciones y ellos se van sin nutrición. Entonces también toca hacer un tema de educación bastante grande para que ellos sepan cómo y aprendan a conocerse. Hay algo que también olvidamos, Dieguito, y es el cuerpo nos habla. Hay que saber escuchar nuestro cuerpo. Mi cuerpo me habla y me dice en qué momento está mi límite, pero muchas veces ignoramos esas situaciones. Y me dice cuando no estoy bien. Entonces suena holístico, suena, ay, se volvió hippie, la Nutri, pero es cierto, hay que aprender a conocer su cuerpo y saber en qué momento algo me está cayendo mal, algo no me está funcionando y generar esas readaptaciones en ese punto. Que si hablamos en términos de suplementos y de pronto para que la gente lo tenga claro, muchas veces post pesaje ya eso ha cambiado. Anteriormente era, dale proteína, 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 proteína. O, no sé, lo que tú decías, dale una carga de azúcar Sí, total. Ya nos hemos dado cuenta que eso no nos funciona así. Nos ha ido muy bien con algunos productos comerciales como completos, en ocasiones simplemente manejando cargas de alimentación. Desde mi parte, y creo que muchos colegas compartimos esa visión, es primero comida. Nuestra base debe ser de los alimentos y ya si se ve necesario nos unimos a la parte de suplementos y otros productos. sí, eso es muy cierto. Ahora también hay un tema y que yo lo he visto y lo he escuchado hablando con muchos colegas. Primero, en general, hay muchos nutricionistas a los que les da miedo meterse al deporte de rendimiento porque creen que es muy difícil. Y no, puede que sí. A cada quien al que le guste le parece fácil. A mí me parece mucho más difícil la clínica, pero a mis compañeros de clínica les parece más difícil lo que yo hago y así pasa. Y aún así luego vamos a los de nutricionistas deportivos y les da miedo entrar a los deportes de categoría de peso. Porque efectivamente tiene unas peculiaridades muy fuertes, muy interesantes. ¿Tú por qué crees que se dé eso? Eh, y qué hace también que un nutricionista decida si me voy a meter a la categoría de peso. Dieguito, yo soy muy partidaria a la especialización. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Y así como a mí me llega de pronto una persona de cuadro clínico y me toca decir, mira, no soy la persona apta, te recomiendo con personas que sí lo sepan, que sí lo sean. Lo mío es actividad física y deporte. En eso me he especializado, a eso voy. Estamos hablando de la salud de la persona, entonces creo que ese es el temor grande que nos da. Esto es de pasión. La persona que crea que se va a meter a la parte deportiva porque va a ganar millones de la noche a la mañana y se va a volver famoso. Esto no No, pasa. Esto es de pasión. Esto es de las levantadas a las 5 de la mañana para hacer los pesajes previos a irnos a pesajes oficiales. Esto es de salir de combates a las 12 o 1 de la mañana sabiendo que el otro día a las 5 tienes que estar levantado nuevamente pesándolos. Esto es de levantarte a las 3 de la mañana porque el atleta está con intolerancia gastrointestinal y te necesita. Esto es pasión. Y a eso también invito a que, incluso dentro de nutrición deportiva, cada uno tiene su especialización por lo que ha estudiado, por lo que conoce. Esto es de actualización permanente. Esto no es de quedarme con lo que me dieron en el pregrado y se acabó, o lo que me dieron en la maestría y ya. Esto es, y tú lo decías ahorita, oye, ya salió un paper de esto. Oye, exacto. Eso es de vincularnos y de estar permanentemente actualizados. Y como todo en la vida, hablemos de nuestro propósito en la vida, todo requiere ese compromiso y esa pasión. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que te llama? ¿Hacia qué lado vas? Yo soy sincera conmigo misma. Hay deportes en los que yo digo, Dios mío, bendito, menos mal hay profesionales muy buenos en esas áreas porque a mí esos deportes me dan miedo. Hablemos de ciclismo ruta. A mí en lo personal
Admiro mucho a los profesionales y tenemos excelentes profesionales que son muy buenos en esos deportes. Pero a mí me da miedo meterme con ciclismo de ruta porque son situaciones diferentes. Por eso al inicio hablaba de los deportes acíclicos, de deportes de alta intensidad. Yo creo que los combates son muy de pasión. Si no te gusta, no vas a disfrutar, no vas a disfrutar todo lo que viene con el combate, no vas a disfrutar los entrenamientos, no vas a disfrutar las madrugadas, las trasnochadas, ni las quejas de los chicos. Hay un error que se comete mucho cuando tú no conoces los combates y eres nutricionista de combate, y es que también olvidas lo que se siente estar ahí. Y creo que ese es el plus que de pronto tienes tú, que siento que de pronto puedo tener yo, y es que cuando tú te has puesto unos guantes y sabes lo que en ese tatami o en ese ring o en ese espacio, en ese dojo específico, y que te vayan a dar en la cara, se peguen en el cuerpo, y saber lo que es poner tu vida en peligro estando ahí y disfrutarlo, te hace generar empatía con el chico que está ahí. Y muchas veces juzgamos, escuchamos y Correcto. juzgamos a los que están ahí. Entonces vamos al tema concreto de por qué la gente no va a nutrición. Ah, fui a nutrición y me dijeron que yo era un gordo, que comía demasiado, entonces no vuelvo y me regañó. Lo mismo pasa más o menos en combates. Puede que no sea tan excesivo, pero a veces llegamos muy cuadriculados y muy obsesivos con los muchachos. Entonces, ya, ¿cuántos? No, 2 minutos. Son 2 cucharas y media, 2 cucharas y media. A ver, las 2 cucharas y media. Y en combate ya tenemos suficiente estrés por otras cosas como para seguir aumentando ese cortisol a lo que nos da. Entonces, creo que cuando tú has estado en los zapatos de la persona, aprendes a mediar un poco ambas situaciones y esa pasión que te da también te hace entender a los chicos. A veces los chicos, ese estrés que manifiestan en la parte alimentaria, lo único que necesitan es entender que no están siendo juzgados. Cuando ellos se dan cuenta que no están siendo juzgados y que pueden mediar, muchas veces baja. Y era lo que tú decías al inicio. Psicología es vital para nosotros ahí. A veces ellos simplemente están reteniendo líquidos, están reteniendo otras cosas porque están estresados. Los escuchas, los deja hacer y vuelven a hacer hechos. Vuelven y bajan. Entonces, pasión. No, Dieguito. La pasión. Esto es pasión y ponerse en los zapatos de esa persona que se está metiendo a ese ring, a que le den duro en la cara, le tumben 2 dientes, a lo que sea, y a dejar el alma y la vida y el sombrero ahí con esos guantes puestos. Eso es. Sí, no. Y estoy de acuerdo. Precisamente uno de los temas era eso. ¿Qué diferencia puede existir entre uno que ha competido y ha estado ahí adentro y otro nutricionista que también está muy bien formado? Porque uno no niega que estén bien formados, pero que no lo ha vivido. Y he tenido un caso que tengo muy en la cabeza, una deportista de combate que tuvo una experiencia con una nutricionista muy buena también de deportiva antes de haber pasado conmigo, y cuando nos conocimos no sabía que yo era nutricionista y hablamos súper bien, nos quedamos súper bien, pues cosas en común por los deportes tal, y cuando le digo, ah sí tal, yo soy el nutricionista, ella me dice, yo con nutricionistas no hablo, hasta aquí terminó y yo con nutricionistas no voy a estar. Y porque tuve una experiencia muy mala con una nutricionista que la conozco también y sé que es muy capaz para los deportes, pero no ha conectado con la parte del combate y claro, pudo haber hecho comentarios, pudo haber hecho otras cosas que de pronto en otros deportes se hacen, pero que cuando llegó a esta deportista que estaba con todo el estrés previo a un combate, previo a lo que sea, le cayó mal y le generó un bloqueo contra todos los nutricionistas. Y con ella todavía sigo Ujú. trabajando para que medio hablemos porque todavía me dice yo con noticias no hablo. Eso me ha pasado también. Creo que tú tocaste un tema indispensable. El feeling y la confianza, la empatía que generes con el atleta es indispensable. En este caso pasa muy seguido, llegan y dicen, mira, vengo a nutrición porque me toca venir a nutrición. Porque si no vengo a nutrición no me dan el aval, no me dan el consentimiento, pero mire, yo a ustedes no les creo nada, tal cosa. Entonces uno entra gradualmente, mira, no te preocupes, te escucho, hagamos. Mira, yo te recomiendo tal cosa y a medida que la persona va a entender dice, pero no me va a regañar. Sí. ¿Por qué te va a regañar? No, mira, no, vamos a hacer de esta y esta y esta manera. Ah, pero se va a poner de intensa conmigo.
No me voy a poner de intensa contigo. Me estás diciendo que no quieres, no lo hagamos de esa manera. Algunos atletas funcionan muy bien con gramos, con cantidades muy meticulosas. Algo que he notado es que en un 90% en los de combate, si no es que más, no funcionan así. El combate no funciona tan meticulosamente, como que ha sido tan meticulosas otras cosas que aquí queremos estar un poquito más libres. Con intercambios, con otras cosas funcionan un poquito mejor. Ese feeling y esa confianza que generes con el atleta es fundamental para los resultados. Y creo que cuando tú has estado en los zapatos de ellos, tienes más forma y capacidad para hacerlo. Me imagino que pasará igual en otras modalidades, lo mismo pasará en fondos y en otras áreas que dicen, ay, sí, yo me acuerdo cuando me tocaba hacer eso, entonces creo que esa es la diferencia grande que podemos tener. Eso no quiere decir que alguien que no haya hecho combate no lo pueda hacer, sí, pero tengamos empatía Sí, al momento de hacerlo. claro. No, y también va eso de la experiencia, porque he tenido casos que dicen, no, es que un deportista me vació porque a falta de 2 semanas me faltaban 2 kilos. Y uno que ha estado en ese deporte, uno dice, bueno, es que 2 kilos a 2 semanas, alguien que competía en 80 kilos, bueno, eh, se maneja mucho más fácil. Pero un nutricionista que no ha sido de Ujú. combate, que no ha estado ahí tal, lo ve como mucho más lejos. Y eso también da esa ventaja para uno poderle dar tranquilidad al deportista en vez de más estreses. Uno le da tranquilidad, listo, mira, Sí, se puede trabajar, lo vamos a hacer así, ya está. En vez de, no, es que estás volado de peso. Y efectivamente, sí. ahí va. Sí, porque el libro te lo dice muy bonito. El libro te dice 2 a 3%, entonces 2 a 3, pasaste 200 gramos, 200 gramos. ¿Qué vamos a hacer con esos 200? No, cálmate, tranquilo. Una paradita de manos puede solucionarlo, tranquilo, y mira, Sí, sí. Total. eso sí. Ah, ahora, otro tema, de pronto, no sé qué tanto manejes, estas nuevas tecnologías que hay para monitoreo con los deportistas de combate, para seguimiento, también algo que se puede utilizar y que es algo que yo recomiendo mucho cuando se está haciendo sudoración o cortes de peso en deshidratación es el manejo de la frecuencia cardíaca, porque eso nos dice mucho también. Ujú. Y están entonces los wearables, entonces si llevo reloj, si llevo banda, tal. ¿Qué opinas de estas tecnologías? ¿Qué piensas que tenemos futuro hacia allá también, hacia la nutrición o qué has visto? Diego, la tecnología está para usarse. Y hace poco hablaba con unas colegas justamente del tema de las IAs, por ejemplo. Y hablábamos y decíamos, estamos en la era cuando nosotros hacíamos, bueno, de pronto tú estás muy chiquita, pero cuando nosotros estábamos en la universidad y nos ponían a hacer dietas en hoja, examen, con calculadora, con un impreso de la tabla de composición de alimentos manualmente y Vos, haga reglas de tres por todo. Y llegó el Excel a nuestras vidas, con todo calculado. Y hubo oposición frente al tema del, ay, el Excel nos va a reemplazar entonces. Estamos viviendo lo mismo con el tema de las IA. Estamos hablando que hay tecnologías que mal usadas obviamente no van a lograr nada, pero que están para facilitarnos muchos procesos. Si tenemos forma de verificar en la medida en la que los diferentes niveles de atletas que nos lleguen puedan tenerlo, algunos tendrán un polar, algunos tendrán una bandita tradicional, otros tendrán otras aplicaciones, pero en la medida en la que podamos monitorizar carga y entre más factores tengamos, más capacidad vamos a tener de respuesta, más formas vamos a tener de hacerlo. Algunos usan incluso aplicaciones donde registran el consumo diario que tienen. Eso también nos permite llevar a nosotros controles de esos hábitos que están presentando, esas situaciones. La tecnología está para usarla. Digamos que lo que sí nos toca tener cuidado es en saberla usar y en determinar también para qué la quiero usar. Y yo, por ejemplo, ya cuando tú te instruyes, educas y revisas, te vas a dar cuenta que mucha gente puede decir qué hacer. Hay médicos diciéndonos que todo es malo y que son mejores nutricionistas que nosotros. Hay entrenadores, hay personas que ni una cosa ni lo otro, desde el empirismo lo son, que se pueden meter de una mente a la IA y escribir dieta para subir, bajar. No tienen el conocimiento que tenemos nosotros y el criterio que tenemos nosotros para determinar los momentos, disminuir riesgos. Entonces, hay que perder el miedo a esas situaciones y
unirnos mucho. Entre más información tengamos, mejor. Si tengo frecuencia cardíaca, si ya sé cómo están haciendo esos comportamientos. Algo que me encanta hacer en combates es el tema de glucosas. La glucometría es clave para nosotros ahí. Porque como tenemos esa carbohidratofobia de base, ya empezamos a entender cómo están los comportamientos. Tuve un atleta súper lindo en mi competencia que le pasaba eso y empezó a perder su sitio en el entrenamiento, porque los entrenadores dijeron, pero es que este man no es el de siempre, lo voy a cambiar, no lo voy a mandar a él al mundial, voy a mandar a otra persona. Pero lo veíamos y no entendíamos qué pasaba. Cosas de la vida, se nos ocurrió en algún momento hacerle glucometría, previo, durante y después. Salió de su ring, miramos, una hipoglicemia marcadísima. Vamos a hacer una cosa. Y esos eran días, era un mes en el cual habían citado varios chicos para definir quiénes iban a conformar las categorías para las inscripciones. Entonces, los ojos de todos estaban puestos en todas esas categorías. Vamos a reponer carbohidratos. Vamos a ensayar esto, vamos a ensayar estas gomas, vamos a ensayar esto y vamos a mirar de esta y esta manera, periodicemos. Soy Ya, volví a ser el de siempre. El profe, no, mire, ya, este sí es, él va. Entonces, creo que nos toca ser muy juiciosos con esos temas. A uno le da bastante satisfacción ver que se puede apoyar, que se puede tener en cuenta y como los chicos también cambian, eh, inmigran y son más receptivos al ver los resultados directamente. Entonces, hay que usar las tecnologías, hay que, hay que movernos con ellos y seguir aportando. Esto es ciencia, la ciencia ha avanzado, la ciencia del deporte ha avanzado mucho y estamos aquí para trabajar articuladamente entre todos, especialmente si se tiene un equipo multi. O sea, ahorita muchas veces nos llegan personas a consulta y tienen su propio médico, tienen su propio oficio, tienen hasta biomecánicos que consultan particularmente para llevar a cabo sus actividades. Entonces, hay que tomar eso. estoy de acuerdo. Y mira que con eso del equipo multi, yo lo he reforzado más en mi pensamiento últimamente, porque también algo, antes de entrar al ministerio, yo nunca había trabajado con equipo multi, porque yo no pasé por regional. Yo estuve siempre con deportes profesionales de combate. Y lo que pasaba en mi caso, yo en mi mente, obviamente, la nutrición era lo máximo, porque trabajaba con deportistas que solo me tenían a mí como profesional de salud y solo había nutricionista y también como yo era el que había entrenado con ellos como compañero y luego el nutri de ellos, Ujú. entonces solo me creían a mí y nunca, o sea, los de Muay Thai nunca habían sabido lo que era un fisio, lo que era un médico del deporte, un psicólogo del deporte, eso lo veían como psicología, eso es para los débiles, nosotros no, tal cual. Yo no estoy loco. Ajá. Y ahora, a medida de que he reconocido también yo el valor del equipo multidisciplinario, cada vez los conecto más con otros profesionales y ya ahí tengo los deportistas con psicólogo, con medicina, con fisio todo el tiempo. Pues digo tengo porque uno de mis emprendimientos es una empresa de evaluación y manejo deportivo y tengo esos contactos de profesionales que están dentro de la empresa y los he podido contactar con los deportistas que en su momento solo eran nutrición y ahorita se ha visto el cambio gracias a eso. Y eso es muy, muy importante. Mm. Mira, en algún momento me llegó una chica joven, muy joven, de actividad física. Eh, Serie de cosas, algunos laboratorios un poco alterados, y en el manejo con ella fue necesario remitir la psicología. Eh, Tenía muchos factores de riesgos para TCA. Psicología efectivamente la revisó, la chica terminó en hospitalización, nos dimos cuenta que todas sus alteraciones venían por ese lado, pero se recuperó muy rápido y se recuperó muy rápido gracias a una detección a tiempo. A veces cuando salimos de la universidad venimos con un ambiente muy, muy cerrado, nutrición con nutrición y para nutrición y todos somos nutrición y como hemos estado de pronto en deportes donde el manejo multidisciplinar no ha sido tan claro, aunque yo afortunadamente sí conté con fisioterapeuta, bueno, cuando estuve en liga también tuvimos algo de intervención, pero usualmente no pasa eso. No todo el mundo llega a esos niveles top de alto rendimiento para tener los profesionales del CCD, por ejemplo.
Muchas veces nos quedamos solitos, pero sí hay que aprender a soltarlo. He trabajado muy bien con los fisios, con los biomecánicos, con Rodri trabajo muy de la mano también, porque he notado que es que todo viene correlacionado. Yo siempre veo el equipo multidisciplinar como un engranaje. Si uno de los engranajes no va, el resto no va a andar bien. Los médicos y los psicólogos, ya te había dicho ahorita, o Sí. sea, ellos son fundamentales. Y creo que gran parte del por qué mi maestría es en fisioterapia del deporte, uno, porque era la que había en Bogotá en ese momento, y dos, aprendí muchísimo sobre el trabajo multidisciplinar. Aprendí lo valioso que es entender lo que hace el otro, no para hacerlo, porque no estoy en la posición de hacerlo, pero sí para articularme con él. Nosotros la parte metabólica la manejamos muy bien, pero no sabíamos cómo articularlos y el resultado se ve un montón. Tenemos que trabajar articuladamente todos. Ejemplo, ¿qué opinas? Precisamente porque tienes un trasfondo de taekwondo. En el taekwondo se propuso y hubo unos artículos hace un tiempo la parte de categorías de talla y no de peso. ¿Tú qué opinas de eso? Yo ya también voy a dar mi opinión, pero quiero saber tú qué opinas. Es interesante, ¿sabes? Yo tengo mis puntos, o sea, no te quiero dar una posición total porque es difícil, o sea, estamos hablando, uno, de mi posición como profesional de la salud y otro como atleta. Yo fui una de las que me beneficié por la ventaja anatómica, porque pues, estoy dentro del promedio de peso colombiano, pero era un poquito altica para la categoría. Entonces, cuando yo iba en 53, mis piernas largas me permitían tripletes, cara, 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 y eso me permitía de alguna manera moverme un poco. Situación que llevó a cambios en los combates, ¿no? Si somos objetivos, si lo hacemos por talla, limitaríamos esa necesidad de ventaja anatómica que llevaría a que ya no tenga necesidad de una persona de unos 75 centímetros bajarse a 50 kilos para tener una ventaja anatómica frente al contrincante. Y nos llevaría a sí o sí enfocarnos en la calidad de la composición corporal que tenga la persona. Entonces estamos hablando de una persona de unos 70 que debe ser magra, que no debe ser grasa, porque sabe que ese tema está. Entonces, si nos miramos desde la parte profesional, yo diría es una medida interesante que se podría llegar a evaluar. Yo considero que podría limitarnos o ayudarnos a que este tema de la elección de categoría de peso deje de ser arbitraria a cómo amanezca la parte técnica o la decisión que tenga el técnico del momento, porque no todos son así y no quiero que se sientan de pronto atacados algunos de decir, esta mujer sí ha hablado de la parte técnica un montón. Pero pues entender que algunos sí lo son, no todos. Y he tenido la fortuna de trabajar con excelentes personas que me han dejado trabajar muy bien y que han hecho lecciones y nos han escuchado, pero pues no pasa en todos los casos, no pasa siempre. Como deportista podría ser una diferencia grande, pero no necesariamente mala. Creo que es de explorar. Es como cuando cambiaron el tipo de combates. Los combates antes eran acumulativos en los 3 rounds, todos los puntos. Y el combate cambió, la técnica también. Si miramos combates de los 2000 algo hacia acá, ya no es tan vistoso, ya las patadas son un poco más cerradas, ya la cadera tiene movimientos un poco diferentes. Y ahora se reiniciaron entre cada round puntos. Esa transición costó, a algunos no nos gustó, a otros les gustó más, a algunos les favoreció. Creo que estos cambios pueden llegar a ser buenos en diferentes áreas. Esto es de ensayo-error. A mí, en lo personal, me llama la atención. Como atleta lo pensaría. Como atleta diría, la ventaja que yo tenía en su momento ya no la tendría. Pero como profesional de la salud que ha sufrido tanto con las categorías de peso, creo que es una reacción interesante que se podría llegar a explorar. No sé qué opines tú. Bueno, Si lo hicieran en tus es que es deportes. eso. Yo creo que depende mucho del deporte, de cuál sea el fin y el objetivo del deporte. Porque yo tuve también una discusión en su momento con el profesor que me dio a mí la clase de deportes de combate en la maestría. Porque, claro, él también venía en trasfondo de taekwondo y me decía, no, para el taekwondo excelente y yo lo aplicaría en todos lados. Y luego yo pensaba, bueno, pero hay deportes donde se busca, o sea, el objetivo real es el knockout. El taekwondo existe, pero no es el objetivo principal muchas veces.
para algún deportista puede que sí, pero no. Mm, Mientras que luego tienes, por ejemplo, caso de boxeo o caso de artes marciales mixtas, que yo tengo esta imagen viva en mi cabeza. Hay dos deportistas, campeones en su momento, ya uno de ellos no es campeón, el otro ya se retiró, de diferentes categorías de peso. Y la gente dice, bueno, ¿qué tan diferente? Los dos medían, estaba en 6 pies, toda una diferencia que pueden tener 3 centímetros de diferencia, pero eso no es mucho entre uno y otro. Uno fue campeón de peso pesado y semipesado, o sea, 120 kilos, y el otro fue campeón de bantamweight, que soy 59 kilos. Y entonces ahí tú tienes dos deportistas que si los pones uno a uno, la ventaja que va a tener el que pesa más son el doble de peso. A la hora de un golpe, alguien que tiene el doble de tu masa, la probabilidad de knockout es mayor. Ahora si se iban al piso en lucha, alguien que pesa el doble que tú te vas a mover sin problema. En el piso ya te cayó encima, ahorita quitarse encima. Entonces se puede presentar para eso, porque los dos estaban en la élite de su deporte, o sea, los dos fueron campeones y múltiples defensas, o sea, excelentes deportistas, pero con composiciones corporales diferentes, tipos de cuerpo, tipos de fibra muscular diferentes, muchas cosas que los llevó a que, estando los dos campeones midiendo lo mismo, diferencia más o menos 3 centímetros, tuvieran una diferencia del doble de peso. Entonces ahí es donde yo pienso, bueno, puede que para algunos deportes sí, donde sea de pronto un enfoque más técnico, que precisamente me va a dar mayor equidad en los deportistas porque van a tener mayor e igual alcance, van a tener cosas por ese estilo. Pero luego pienso en otros deportes donde digo, no, esto sería la muerte, más bien que la muerte cambiaría, porque es eso, es un cambio, lo que uno busca en el deportista. Porque en este momento hay deportes que buscan un deportista largo, efectivamente. eh, Hay otros deportes de combate donde se busca, por el contrario, que sea un poco de pronto más robusto, más corto, robusto. y cambiaría entonces la dinámica. Depende de qué sea lo que yo estoy buscando. Entonces, en ese momento, al ser de talla, yo buscaría es, en muchos casos, mayor tamaño muscular para tener más fuerza. En otros casos, de pronto no. Entonces, creo que cambiaría mucho la dinámica de los deportes en general. Sí, ten en cuenta que cuando se hizo ese planteamiento inicial de la talla en taekwondo, hablando concretamente de taekwondo, se habló que no se podía ignorar el tema de talla, de peso. A pesar de que tenga la talla, esa debe tener subdivisiones Ok. también, como rangos. La idea de cuando surgió es justamente lo que te decía. Ahorita es demasiado notable que tú puedas tener un chico en una categoría que tuvo que perder 15 kilos. Entonces llegan muy delgados, que son excelentes, muy buenos, pero llegan muy destrozados. Y a futuro es un deportista que vas a perder. Es un deportista que se te va a lesionar, se te va a fracturar, te va a pasar muchas cosas hasta que finalmente va a abandonar. Entonces hay que tener en cuenta ambas cosas. Pero lo que tú dices es fundamental. Judo. A mí me llega alguien 5 kilos mayor que yo y ya, yo empiezo a revisarlo. ¿En qué te das cuenta tú cuando entrenas con hombres? Yo entrenaba con hombres en su mayoría. Y una patada, así fuera de mi misma categoría, no mentiras, de mi misma categoría no tanto, pero a alguien que sea una categoría un poco más grande, bien puesta, y en algún momento me tocó con compañeros que eran pesados, pesados, cuando nos tocaba hacer ciclos y correr. Yo mira, le decía, profe, ¿en serio? Míreme. Sí. Bueno, una patada, o sea, tú sabías que tu estrategia era no dejarte golpear. Golpea, marca, marca, marca y no te dejes golpear, porque el momento en que te golpeen, ya, ya, te ganó. Entonces sí, o sea, hay que tener en cuenta eso, un judo, un jiu-jitsu, deportes donde son de llaves, de otras cosas. El peso cuenta, lucha, porque si ya te tiró al piso, ya te tienes encima, ¿tú cómo te vas a liberar? Tienes que ser muy técnico para tener en cuenta esas situaciones. Entonces sí, son situaciones que toca revisar. Sí, es verdad, toca la individualidad, al fin y al cabo todo es individualidad, estoy de acuerdo. Bueno, ahorita ya vamos cerrando, te tengo 3 preguntitas más. Primera, un consejo para los profesionales de nutrición que recién o que les está llegando un deportista de combate, nunca han trabajado con eso, pues pueden ser deportivos, pero no en la parte de combate. ¿Qué consejo les puedes dar a esos nutricionistas o estudiantes de nutrición que quieren enfocarse en la nutrición de deportes de combate también? ¿Qué pueden tener en cuenta para empezar? De ahora?
Si no conocen el combate, estudienlo. Tienen que estudiarlo. No es lo mismo un combate o el manejo que le doy a taekwondo, por ejemplo, que te puede empezar hoy a las 5 o 6 de la noche para competir mañana en la mañana y que aún así pueden tener pesajes express en cualquier momento, a un manejo que le voy a dar, por ejemplo, en boxeo. Y en boxeo no es lo mismo una competencia profesional a una olímpica, porque en profesional tú vas, tuviste tu combate, ya, terminaste, eres libre. En olímpico, tu premio por ganar un combate es seguir aguantando hambre 2 días más para el siguiente pesaje, al siguiente pesaje, porque las competencias, pues si tienes 5 pesajes en tu pirámide, quiere decir que hoy pasas, probablemente mañana también, pero puede que pasado mañana no, y hasta el otro día vuelvas a pasar, y los pesajes son todos los días en la mañana. Entonces, el manejo, tú no lo puedes soltar. Desde cuando salió, dijo el tomate, bueno, vamos por nuestra pizza, Dios mío. No, 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 no. El de boxeo no puede. El de boxeo se pesó hoy a las 6 de la mañana y su combate puede empezar a las 10 de la mañana. Entonces tiene solo esa ventana pequeña para hacer la recuperación en los 3 puntos que hablábamos. Entonces hay que estudiar. Hay que estudiar mucho los combates. Si los conoces, los entiendes. Si los entiendes, entiendes si sí quieres eso o no. Hay personas que se estresan cuando golpean a los Sí, demás. Entonces, ay, ay, pues no te metas ahí. sí, sí. Revisar. Entonces yo creo que hay que estudiarlo, hay que actualizar un poco el tema de lo que es un deporte acíclico y mirar estrategias de adaptación. Pero si tú conoces, entiendes y si entiendes, tienes abiertas el resto de las cosas. Nuestros principales problemas es que no entendemos el deporte que tenemos y si no lo entendemos no sabemos cómo abordarlo. 100%. Y ahorita un mensaje para los deportistas que si uno les puede dar recomendaciones porque también tenemos en cuenta que hay deportistas de combate que no tienen cómo acceder a un nutricionista al principio. Entonces, ¿alguna recomendación como para que no se vayan tan vacíos, para que tengan algo básico que puedan hacer? Ay, son tantas cosas. Yo creo que una de las más importantes es lo peor que pueden hacer es aguantar hambre. Aguantar hambre es lo peor que puedes hacer en todo sentido, en todo momento. Te estresa, te hace retener líquidos, te hace engordar, te hace subir de peso, te hace todo. Entonces, prepararse con tiempo. eh, yo creo que a veces incluso preguntar, listo, no hay plata para pagar un nutricionista que me haga una valoración por 5 componentes, que me ponga el objetivo, que me haga un plan alimentario, pero sí puedo pedir asesorías antes de hacer algunas actividades locas. Eh, Hidratarse adecuadamente previamente. Incluso si quieres bajar de peso, el estar hidratado te va a ayudar. Usar sales deportivas, creo que los electrolitos son fundamentales para que el poco líquido que estés tomando llegue donde tenga que llegar. Hay que entender lo que es líquido intra y el líquido extracelular, que muchas veces lo ignoramos, pero que si me voy a hidratar, aunque sea poco, que deberían hidratarse muy bien si quieren bajar bien de peso, pero lo poco que tomen, háganlo con electrolitos al menos. Em, Eviten aguantar hambre. No, es que aguantar hambre es horrible. Creo que en eso se estarían muy, muy basados. El consumo de frutas y verduras, mira que eso es un tema tan difícil. No comemos fibra y queremos bajar grasa. No comemos fibra, pero no queremos sentirnos débiles. No comemos frutas y verduras, pero quiero que mis vitaminas y minerales estén bien. Entonces, algo importante es la microbiota intestinal, es fundamental en esos deportes de categoría de peso. eh, Hidratarse bien, comer variado y controlar de pronto porciones. Es que no hay mucho, no hay mucho, esto debe ser muy Sí, individualizado. Hay un montón por decir, pero de términos generales, no, lo que le sirve al vecino no me sirve a mí. Lo que le sirvió a Diego para bajar sus 7 kilos hace unos años puede que no me hubiera servido a mí. Entonces, es difícil. Deportistas mujeres, entender que la menstruación te va a llevar a retener líquidos. Entonces, si tienes una competencia y sabes que por calendario estás cercana a menstruar, intenta mantenerte con un peso un poquito menos limítrofe porque es horrible. Y lo viví, quemar peso durante esos días, no, casi me muero, o sea. Entonces, hay que planificarlos e individualizarlos. Parece, sí, no, excelente y muy preciso, preciso.
Y bueno, venimos hablando de lo que se sabe hasta el momento, de lo que hemos vivido en la nutrición en deportes de combate, pero mirando hacia el futuro, ¿tú crees o qué avances o cambios crees que puedan llegar o esperas ver en los próximos años en este campo de la nutrición deportiva en deportes de combate categoría? ¿Qué te dijera? Cambios. Yo esperaría que haya más educación, ¿sabes? Yo esperaría que se crea menos en productos milagro y creo que he sido muy enfática en lo mismo. La elección de la categoría de peso te da la base para poder manejar todo. Esperaría que haya una mejor comunicación en esos términos de elección de peso, que la selección del peso sea por algo más que simplemente una decisión arbitraria que tomé, porque el de Serbia es así como él, flaquito, delgadito, es igualito. Y no necesariamente debemos compararnos de esa manera, debemos compararnos en términos de rendimiento. Esperaría eso, esperaría que se nos tenga más en cuenta en la elección, en la determinación de la categoría de peso, esperaría menos carbohidratofobias y más consumos responsables, menos atracones de comida y más periodización alimentaria específica y quitar ese tabú que un deporte de peso es aguantar hambre. En lo absoluto. Y las personas de pronto que me conocen o que me conocieron en mi época también de deportista saben que si yo aguanto hambre, mato a alguien, entonces no es No una es buena buena idea idea, sí. hacerlo. Entonces, hay que quitar esa mentalidad de dar el peso es aguantar hambre, dar el peso es estar débil, dar el peso es que me duela todo y que me duela tanto que no pueda ni descansar. No es normal, eso no está bien. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Miguel, por este espacio. Súper enriquecedor. Me gustó mucho, una charla muy amena, muy chévere, muy instructiva también, porque siempre hablar con colegas, especialmente con la trayectoria que tú tienes, pues lo enriquecen mucho a uno de conocimiento. Entonces, te quiero agradecer por tu participación y por tu disponibilidad para poder venir. No, Dieguito, a ti, muchas gracias. Siempre es chévere generar debates de estos temas, no centrarnos siempre a hablar lo mismo y decir todo como una verdad absoluta. Creo que es muy bonito y a mí me alegró mucho cuando tú llegaste con nosotros al grupo y te conocí y todo el tema porque siempre era la oveja negra de los combates. Sí, sí. Entonces siempre es chévere encontrar personas que les agrade y que les guste lo mismo, que quieran resolver todo con total violencia. No mentiras. Eh, Entonces, chévere, chévere poder seguir construyendo en esta área de los combates y se poder seguir aportándole a los chicos, que es Eso lo es. más importante. Que dejen de tratarnos como si fuéramos atletas específicamente de atletismo o de ciclismo, porque somos diferentes, nos movemos diferentes. Entonces, chévere, bonito seguir creciendo como grupo.